Saludos a todos los que estamos acá y los que estamos online. Estamos en la posición 151 y hace unos días, bueno, estoy esperando a una persona que me dijo que iba a hacer un artículo sobre ese tema, pero no me lo ha mandado todavía, de cómo las posiciones debemos mirarlas no solamente texto por texto, sino también en su conjunto. En otras ocasiones hemos hablado de eso, pero reflexionando en eso en esta semana, cuando nosotros miramos el esquema completo de la porción, todos los textos que están dentro de la porción, vamos a ver algo muy interesante. Y es en lo que quiero que le prestemos atención. Primero comienza con Moisés dando una bendición y una profecía. O sea, lo que iba a pasar. Sabemos que nada de lo que Dios dijo que iba a pasar porque simplemente Dios dice que va a pasar, sino que había una alternativa para eso. O sea, Dios dice, si haces esto y esto y esto, va a pasar esto, esto y esto. Si no haces esto, esto y esto, es lo contrario. ¿Entienden ustedes? Así que en la profecía, aunque en algunos sentidos explica lo que venía, pero siempre con esa óptica tenemos que mirarlo. Todo el texto, principalmente de Deuteronomio, donde le está diciendo cuando lleguen a la tierra prometida va a pasar esto y esto y esto, pues tú tienes que mirarlo bajo esa óptica. Hay un camino de bendición y hay un camino de maldición. O sea, la mentalidad supersticiosa del ser humano es la que nos hace creer que todo va a salir bien porque simplemente yo tengo fe de que va a salir bien. Eso es superstición y eso no es la fe. La fe es cuando yo considero que todo va a salir bien porque Dios dijo que esto va a salir bien. ¿Entienden hasta ahí? O sea, si Dios dice que si haces esto y esto y esto y vives bajo este formato, Él te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a dar, pues entonces tú estás teniendo la verdadera fe, que es que estás confiando en lo que Dios dijo. La otra fe en que tú piensas que todo va a salir bien, porque tú tienes fe de que va a salir bien, eso es superstición y en quien tú estás confiando en el hombre, no en Dios, porque en ningún momento Dios ha dicho que eso es así. Esa es la gran diferencia entre la fe que tenemos hoy y la fe que describe la Biblia. Ahora, Moisés entonces dice, cuando lleguen allá va a pasar esto y esto y esto. ¿Qué pasó? Efectivamente, el pueblo llegó y tú tienes el libro de Josué, donde el pueblo llega, posee la tierra y hace las cosas que tiene que empezar a hacer. Y hasta ahí todo perfecto. Después de Josué, entonces viene el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, ¿qué te encuentras? Un desastre. Aquello se convierte en un corral de cerdo. Todos son problemas, todos son situaciones. ¿Por qué? Simple, porque aunque ellos cuando llegaron, los que llegaron, empezaron a hacer las cosas correctamente, cometieron sus errores, pero fueron enmendándolo y mejorando. Ya cuando llegamos al libro de Jueces, ya estaban haciendo lo que le daba su gana. ¿Qué pasa entonces? Llega David, y David entonces, con profetas, no solamente David, con Samuel, con Natán, con los profetas que están, con los sumos sacerdotes, con el liderazgo correcto del pueblo, empieza a organizar y empieza entonces a hacer lo que había que hacer. Y cuando empiezan a hacer lo que había que hacer, ¿qué pasa? Que Dios le da la victoria. Después entonces tenemos, al paso del tiempo, esas mismas tribus de las que habló Moisés en problemas. Y viene entonces el profeta Osea, y el profeta Osea le dice al pueblo, oye, recuerden que esto está sobre la mesa. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a ver cierta prosperidad económica, cierta prosperidad, y dijeron, esto es que Dios nos está bendiciendo y estamos bien. Y resulta ser que estaban en problemas. Unos añitos después llegaron los asirios y arrasaron con ellos y desaparecieron. Entonces, ¿dónde quedaron ellos? Los que pudieron escapar y los que pudieron sobrevivir, ¿dónde quedaron? Dentro
del pueblo dentro de las tribus del sur, de Judá. Se movieron para allá y allá crecieron. Por eso tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento a una señora que dice de la tribu de Aser. O sea, una tribu del norte que vino para acá. ¿Y por qué ella sabe que es de la tribu de Aser después de tantos años? Después de más de 400, 500 años, ¿cómo ella sabe que es de la...? Porque esa gente mantuvieron su genealogía, su conexión. Ahora, después llegan entonces los apóstoles. El pueblo de Israel está en un solo comodín. Esa historia de que no, que hay que buscar las tribus perdidas, eso es cuento simplemente para poder meter doctrinas falsas y doctrinas extrañas. Es verdad que mucha gente quedaron dispersos, mucha gente ha quedado dentro de otras naciones, todo eso es verdad, pero no son tribus perdidas. Las tribus están ahí dentro de Israel, dentro del judaísmo están las tribus. Pablo, por ejemplo, ¿de qué tribu era? Pablo no era judío. Nosotros decimos que Pablo es judío, pero Pablo de sangre no es judío. Él es de la tribu de Benjamín. O sea, no es judío, es de la tribu de Benjamín. ¿Qué sería Pablo? Un benjaminita, no un judito. Entonces, así va, inclusive el nombre de Pablo es Saúl. ¿Por qué? Porque el rey Saúl era la figura prominente de la tribu de Benjamín, que fue el primer rey de Israel. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, a los hijos le ponían nombre prominente. Por eso a Pablo se llama Saulo. No es Saulo porque él no es griego, es Saúl. Es la transliteración de Saúl. Bueno, entonces, los apóstoles, Pablo, por ejemplo, cuando va a hablar de Israel, cita a Osea. ¿Por qué? Porque ahora esos israelitas de la tribu del norte que están dentro de los israelitas de la tribu del sur, conforman un Israel. Y resulta ser que están funcionando igual. Ahora ese Israel, en tiempo de Pablo, está funcionando igual que la tribu del norte. Y por eso Pablo entonces cita a Osea y dice, esta gente es un remanente que ha quedado un remanente porque yo también soy judío, porque o sea, no existe cristianismo en los gentiles si no hay cristianismo en los judíos. Y entonces dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Pero hasta que no entre el último gentil, su pueblo está en un remanente solamente. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo también la misma profecía, la de Osea. ¿Entienden hasta ahí? Así que cuando tú miras el cuadro general, tú vas a ver que hay un regalo que Dios presenta, hay un asumir ese regalo por algunos, pero por otros no. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Problemas. Ahora, Dios no retira el regalo, sino que a través de David, después a través de los profetas, después a través de los apóstoles, Dios sigue diciendo, el regalo está aquí. O sea, ustedes no lo han agarrado, pero el regalo está aquí. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, cuando tú tienes 2000 años de historia después de la destrucción del templo de Jerusalén y todo eso, y todo lo que ha pasado al pueblo de Israel, y la iglesia de los gentiles que se ha incorporado a ese Israel, porque aunque quieran mirar a la iglesia como una cosa e Israel como otra, eso Dios no mira así las cosas. Dios tiene un solo pueblo. Dios no viene a buscar dos pueblos, ni tres, ni cuatro. Dios viene a buscar a un pueblo que se llama Israel. Y hay un Israel físico, que es todo el que nació, y hay un Israel espiritual, que es el que se convierte. Pero eso es dentro de los judíos y de los gentiles. ¿Entienden hasta ahí? Es el mismo grupo. Todos van entrando en el mismo esquema de Dios. Ahora, Dios entonces dice, si quieres poseerlo, ahí está. O sea, mis promesas están ahí. Tú nada más que tienes que poseerlas. ¿Entienden hasta ahí? ¿Cómo tú las posees? ¿Cómo se puede ser remanente en medio de una generación, como dice en un momento el apóstol Pablo, una generación perversa? ¿Cómo tú puedes ser remanente? Bueno, ya miramos el cuadro completo y en ese cuadro vimos a David, ¿no es así? Y David representa uno de esos remanentes que sí poseyó, que sí agarró, que sí hizo lo que tenía que hacer. Aunque después de él, los que vinieron después lo perdieron, pero él lo disfrutó. Entonces, bueno, ¿quién mejor que David para explicar qué hay que hacer? ¿Quién mejor que David para decirnos lo que hay que hacer? Entonces,
llegamos al Salmo 8, que está en esa porción, y por ejemplo, en el versículo 10, vamos a ver esto que yo estaba diciendo. Dice David, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? O sea, como yo no voy a, o sea, yo tumbé a Goliat porque Dios guió la piedra, pero ¿cómo yo voy a lograr conquistar las cosas que Dios dice que conquistemos si no es Él el que me lleva a hacerlo? ¿Lo puedo hacer yo solo? Imposible. ¿Entienden ahí? Inclusive los versos anteriores, por ejemplo, desde el verso 7, ¿cómo conectamos el Salmo 8 con todo lo que hemos hablado? Dice el verso 7, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediaré el valle de Sucot. Esos son los lugares donde estaba la tribu de Efraín y Manasés, que Dios habla ¿cómo se llama esto? En Deuteronomio, que le está diciendo Moisés. Dice, mío es Galaad, que sería Galilea después, mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. O sea, nada de eso está funcionando, pero yo lo veo como que está funcionando. ¿Por qué? Porque en el proyecto de Dios, recuerda, como dice un texto, que Dios ve las cosas que no son como si fuesen. O sea, cuando Dios te dice las cosas, Dios no te está diciendo muchas veces la realidad que tú ves. Dios te está diciendo la realidad a la que te va a llevar. ¿Entienden hasta ahí? A lo que Él dice, por aquí llegas hasta acá. ¿Entienden? Entonces, Él le está repitiendo aquí lo mismo que dijo con Moisés. Se lo está ratificando. Y entonces, la pregunta del que vive allí en ese momento, bueno, ok, sí. Tú me estás diciendo que esto es nosotros, que Judá es el legislador, que nosotros vamos a convertirnos en una nación estable aquí, perfecto. Pero aquí viven los moabitas, aquí viven los edomitas, aquí están todos los filisteos. Tanto esta gente aquí. Bueno, ¿qué dice? Dice el versículo 9. Moab, la vasija para lavarme. O sea, eso está en una frase ahí, ¿cómo se llama? Poética. Pero lo que está diciendo ahí, esto es la bañadera, esto es el agua sucia que corre de mí. Aquí me voy a bañar. O sea, esto para mí no sirve, esto es basura. Dice, sobre Edom echaré mi calzado. Eso también está poético. Lo que dice ahí literalmente es, le tiraré la chancleta. Ubícate en una mamá. ¿Verdad? No, que... ¡Fu! Y te dio chancletazo. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo que pasa es que te lo escriben, ¿ves? Poéticamente no se sabe lo que está diciendo. Parece también como que es una cosa buena que le va a pasar a ¿cómo se llama? A Edom, pero no es. Sobre Edom echaré mi chancleta y me regocijaré sobre Filistea. O sea, ellos tienen toda una pila de dioses extraños, quieren eliminar a mi pueblo, quieren hacer de todo. Yo me voy a reír de ellos. Me gozaré sobre Filistea. O sea, una carcajada de... en esto han terminado ustedes. Me voy a burlar de ustedes, voy a hacer bullying. Dios le va a hacer bullying. ¿Entienden hasta ahí? O sea, ves el contexto. Ahora, David entonces, como rey y como personaje que está en la situación, David dice, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? O sea, ok, tú dices que te vas a lavar con ellos, dices que le vas a meter un chancletazo, tú dices eso, pero ¿quién me va a llevar hasta ese punto? Porque al final de la jornada, el que va a tener que esquivar las espadas y tirar la flecha soy yo, ¿no? Entonces, si yo lo hago, porque hasta ahora es lo que todo el mundo ha querido hacer, por ejemplo, el rey que estaba antes de él, Saúl, eso fue lo que quiso hacer, no lo logró. ¿Entienden hasta ahí? Al contrario, murió en una batalla final. Entonces, pero David sabe que ¿por qué muere Saúl? Por su soberbia, por su soquetería, por no... Entonces David dice, yo no quiero caer en lo mismo, o sea, yo no quiero repetir la misma historia. Yo quiero que las cosas cambien y si Dios dice, vas a poseer esto, bueno, yo quiero poseerlo, pero ¿quién me va a dar eso? ¿Me entienden? Es la oración de David. ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? O sea, él sabe que ellos no han poseído la tierra simplemente porque ellos no han hecho lo que tienen que hacer. Y como no han hecho lo que tienen que hacer, pues simplemente la promesa que Dios tiene para ellos la tiene, ¿qué cosa? Engavetada. La tiene guardada.
Dice, entonces nos has desechado, porque mientras está engavetada, todo el que está ahí no la disfrutó. Los desechó entonces. ¿Entiendes? Entonces dice, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? O sea, nosotros vamos, queremos conquistarlo, pero Dios no va con nosotros. Entonces, ¿quién se está fajando? Es yo contra la gente solo. Es el ejército contra... Por eso no ganamos. Por eso ganamos 1 y perdemos 10. ¿Ves? Dice entonces, ¿serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestro ejército? Danos socorro contra el adversario. Fíjate, no es que yo le gane, no, dame socorro, dámelo tú. Porque vana es la ayuda del hombre. O sea, si ahora yo le pido alianza a Egipto, Egipto no me va a ayudar. Aunque vengan conmigo, vamos a perder. Porque no es la alianza del hombre. No es que yo necesite más carros, no es que yo necesite más ejército. Es que yo necesito que Dios esté conmigo. ¿Entienden hasta ahí? Porque vana es la ayuda del hombre. En Dios, dice, haremos proeza. Interesantemente, la palabra proeza ahí nos pasa algo parecido. Está poética. Pero la palabra que aparece ahí, que tiene que ver con firmeza, es una firmeza que sale de adentro. ¿En qué momento? ¿Cuál firmeza específicamente? La que aparece ahí. Bueno, la firmeza de la mujer cuando pare. Tú sabes que cuando una mujer cuando pare, está asustada. Es lógico. Yo no soy mujer y me asusto. Imagínate tú, la mujer. Tú te asustas, ¿no? Las mujeres todas están asustadas. Pregúntenle a Lía, que es la más reciente del grupo. Pero las que han pasado por eso, se asustan. Nadie llega, ay, qué bueno, voy a parir, muy contento. Y la que hace así es porque está tan nerviosa que aparenta eso. Pero toda mujer está nerviosa. ¿Por qué? Porque tú te estás enfrentando a una situación extrema. Sin embargo, ese nervio no hace que deje de estar firme. No hace que deje de hacer lo que tiene que hacer. ¿Entienden hasta ahí? Ese tipo de firmeza es la que está hablando ahí. Dice, en Dios haremos proeza. Ese tipo de proeza. Hajil, se dice en hebreo. O sea, es esa firmeza en el momento cero de la crisis y que tú pones no de tu fuerza de recursos, porque acuérdate que una mujer cuando está pariendo lo que pierde la fuerza. ¿De dónde le sale la fuerza? ¿De dónde tiene que salirle el tesón? De adentro, del interior. En Dios haremos proeza y Él, o sea, la proeza que yo voy a hacer, esa fuerza que yo voy a hacer, ¿cuál es? Dice, y Él hollará a nuestros enemigos. Acaba con nuestros enemigos. ¿Quién lo hizo? Él, no tú. ¿Tú pusiste qué cosa? Lo único que el hombre pone, ¿qué cosa es? La firmeza de corazón. Mantenerse firme en eso. Ahora, vamos entonces a entender esa firmeza. ¿En qué consiste esa firmeza? Mira, vamos a ese mismo salmo, pero ahora al capítulo 1. Vamos arriba, cuando David empezó el salmo. Dice David, mi corazón está dispuesto. O sea, mi corazón, ¿qué cosa es mi corazón? Aquí adentro, ¿verdad? Todas esas características emocionales del ser humano, está dispuesto. Y dice, cantaré y entonaré salmos. Bueno, no es entonaré salmos, sino como una vocalización. Es como cuando se canta, ¿ves? Pero no canción, sino más bien melodía, ¿ves? Una vocalización, como cuando dice, eso es lo que se refiere ahí. Cantaré y entonaré como el nigún que se hace. Dice entonces, aún en mi gloria. Literalmente, hay la palabra gloria, kabod. La palabra gloria en hebreo tiene un significado de gloria, de un momento excelso, de un momento grandioso, de un momento bueno. ¿Ves? Pero tú puedes tener momentos grandiosos y buenos,
Por ejemplo, es tu cumpleaños. Yo recuerdo un cumpleaños que tuve en Portland, que me llevaron a hacer delivery, y cuando llegué a la casa de regreso, era el de mi cumpleaños, cuando llegué estaba toda la tropa allí y estaban cocinando y me dieron una sorpresa. ¿Qué pasó ahí? Es un momento de gloria, ¿verdad? Pero es un momento de gloria externa. ¿Por qué? Porque no fue que yo la produje, sino ellos la producieron. ¿Ya entienden la vuelta? ¿Qué cosa es un cabot? Un cabot es una gloria que es de un estado espiritual en que tú te encuentras. Por eso, en el lenguaje intelectual hebreo, eso se asocia con el espíritu del hombre, con el narán, nefesh neshama. O sea, cuando se dice el cabot del hombre, se está hablando del cabot del hombre, se está hablando de lo que pasa allá adentro, del espíritu del ser humano. Y muchas veces se puede traducir como alma, e inclusive van a ver algunas versiones de la Biblia que van a traducir ese texto como alma, y otras la van a traducir como gloria, porque es la misma interpretación. ¿Entiendes? Literalmente sería gloria, pero interpretado sería gloria o ¿cómo se llama? O alma o espíritu. Entonces, David está diciendo, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, aún en mi gloria o aún en mi alma. ¿Por qué aún en mi alma? Bueno, porque la situación que él está viendo alrededor no es la situación que Dios le está diciendo que van a tener. La situación que Dios le está diciendo que van a tener es si ellos hacen lo que tienen que hacer. ¿Ya entienden? La situación siempre ha estado ahí. Dios desde Moisés dijo, si hacen esto va a pasar esto. O sea, la bendición siempre ha estado delante de ellos. Pero la bendición es espiritual. La bendición está, David la está viendo, pero la realidad es otra historia. La realidad es que están los edomitas, que están los moabitas, que están los filisteos, ¿ves? Que está en guerra, que está en situaciones, que está en persecuciones. Entonces, esa es la realidad. La realidad física. La realidad espiritual, ¿cuál es? Que todo eso va a cambiar. Si ustedes hacen lo que tienen que hacer. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, con los ojos físicos, él está viendo esto. La realidad física. Pero con el cabot, con el alma, él está viendo ¿qué cosa? La gloria espiritual. ¿Ya entiendes? La promesa. O sea, para David, eso es una realidad. Para otras personas, eso es una realidad. Pero para David, eso era la realidad. La realidad era más lo que Dios había prometido que está en el mundo espiritual que lo que sus ojos veían en el mundo físico. Esa era la realidad. ¿Entienden? Entonces él dice, bueno, espérate un momentico. Si la realidad es esto que es espiritual y no lo físico que yo estoy viendo, pues entonces yo tengo que asumir eso. Yo tengo que asumir ¿qué cosa? La realidad espiritual, no la física. La física es un engaño. Todo el mundo piensa que lo físico es lo real y lo espiritual puede cambiar. No, es al revés. Lo espiritual es lo real. Lo físico es lo que te engaña, porque lo físico es temporal. Lo físico cambia. O sea, ¿cuántas situaciones vivió el pueblo de Israel? Que la realidad física cambia. Un día estaban aquí arriba, otro día estaban aquí abajo. Cambia. Pero la realidad espiritual es, yo te voy a bendecir. Haz lo que tienes que hacer. Punto. ¿Ya entienden hasta ahí? ¿Qué está mirando David? Esa realidad espiritual. ¿En qué se está basando él? No en que yo tengo fe en que algo ve. No, yo soy optimista. No. La fe no es optimismo. Los optimistas en la fe no funcionan. Eso es superstición. Optimismo es falso y es superstición. La fe, ¿qué cosa es? Dios dijo esto y yo voy en función de esto. Ok. La otra parte de la historia es, si esto que está espiritual no lo estás viendo en físico,
Aunque esta es la realidad y esta físico es el engaño. Entonces, ¿qué está pasando que lo físico no se convierte en lo espiritual? Simple, porque tú tienes que asumir tu parte de la cosa. O sea, Dios dijo, esta es la realidad y yo te la voy a dar en el momento, en punto en que tú hagas lo que tienes que hacer. ¿Van ahí? ¿Qué dice David? Pues entonces ya estamos echados. Voy en función de eso. Voy en función de lo espiritual. Voy en función de hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Traer el arca para acá? Trae el arca para acá. ¿Qué hay que hacer? ¿Escribir todos los salmos, toda la liturgia? Escribimos todos los salmos y toda la liturgia. ¿Qué hay que hacer? Vamos a... ¿Entienden? ¿Qué hay que constituir a los levitas para que enseñen? Arriba los levitas enseñan. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer esto. ¿Qué hay que eliminar? Los lugares que adoran a los ídolos. Elimíname todos esos lugares. ¿Entienden? O sea, ¿qué hizo David? Lo que había que hacer. ¿Adquirió David? ¿David vio eso? Sí. O sea, lo que estaba espiritual, que no se había hecho físico. ¿David lo vio en el físico? Sí. David pudo ver todos esos pueblos conquistados, David pudo ver todo eso. Y algunos sin tirar una flecha. Porque Jerusalén, por ejemplo, no tuvo que tirar una flecha. Jerusalén simplemente la compró. O sea, el hombre que tumbó a Goliat de una pedrada, Jerusalén, ¿qué hizo? La compró. Dinero, coge, dame. Este lo compro. Goodbye. ¿Entiendes? O sea, cómo Dios le facilitó inclusive lo inesperado. Dice entonces, cantaré y entonaré salmos aún aquí adentro. ¿Ves? En el cabot. O sea, que cuando nosotros asumimos por fe lo que Dios nos ha dicho que es, no basta solamente asumirlo con fe, sino basta. ¿Por qué? Porque esa no es la palabra fe. Es asumirlo con fidelidad. Recuerden que la palabra fe es una contracción de fidelidad. Lo que pasa es que le hemos puesto a la palabra fe solamente creer. Pero fe no significa eso. Emuná en hebreo, ni pisti en griego significa eso. Significa un creer con fidelidad. Es las dos cosas. Porque tú puedes creer y no tener fidelidad. De hecho, hay un texto que te dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿tú quieres a alguien que crea más en Dios que Satanás? ¿O tú crees que Satanás no cree en Dios? La gente piensa que Satanás no cree en Dios, que como que Satanás es un ateo. No, Satanás no es un ateo. Satanás cree en Dios más que nosotros. Porque él no cree en algo que no ha visto. Él cree en algo que ha visto. Y es su mundo espiritual. Él la sabe toda. La única cosa que no puede ser fiel a eso que cree. ¿Ya entiendes? Él no puede ser fiel a Dios. Y al no ser fiel a Dios se convierte entonces en Satán. En el que se desvía, en el que se va por otro camino. Su corazón va por otra vertiente. Y lo mismo sucede con el ser humano. Se convierte también el ser humano en un Satán. ¿Por qué? Porque va por nuestro camino. Y inclusive hemos inventado el concepto fe que el diablo... Bueno, fíjate, si nosotros somos peores que el diablo no ha inventado ese concepto. El diablo no tiene el concepto fe. Él no cree que él tiene fe. Él sabe que él no le interesa a Dios. Siempre. Somos nosotros los que hemos inventado el concepto fe para hacernos creer que somos buenos y que sin fidelidad tú puedes ser bueno. Entonces tú te encuentras muchas personas que son brujeros, santeros, espiritistas, idólatras, que es todo lo que Dios abomina. Y te dicen, no, pero yo creo en Dios. No, y Dios sabe que yo lo amo. Eso te lo has inventado tú en tu mente. Porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Eso te lo inventaste tú. Eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que Dios acepta. De hecho, muchas personas antes que tú no están delante de Dios precisamente por hacer eso que tú dices. Entonces, es ilógico.
¿Qué hizo David? ¿En qué proyectó su fe David? En ser fiel. ¿Entiendes? Cuando tú miras todos los salmos, eso es David. ¿Tú quieres entender a David? Lee los salmos. Eso es David. ¿Cometió errores David? Sí, cometió errores. Y cuando los cometió, se dio cuenta que los cometió por estar precisamente haciendo lo que no tenía que hacer. Y lo reconoce. Así que la porción esta 151 nos da ese reto. Nos hace ese llamado. O sea, Dios tiene para nosotros promesas que son más reales que las que estamos viviendo físicamente. ¿Qué necesitamos nosotros para adquirir esas promesas espirituales? Simple. Vivir en fidelidad a lo que Dios dice. No a lo que nos inventamos nosotros, a lo que Dios dice. Recuerdo, hay un texto que hace temblar a muchos. Que dice Jesús. Fíjate que lo dijo Jesús. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? ¿Quiénes? Lleva eso a la tierra, a ver, práctico. ¿Quién dice Señor, Señor a Jesús? No son los cristianos. Para tú decirle a Jesús Señor, Señor, tú tienes que ser cristiano. Si tú no eres cristiano, tú no puedes decirle Señor, Señor. O sea, él está hablando específicamente ahí en ese texto del cristiano, del que cree en él. Ya no del que lo desechó. No. Del que cree en él. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre de Jesús, hicimos esto, hicimos aquello. O sea, parecía que todo estaba donde tenía que estar, ¿no? ¿Y qué dice él? Mas yo os diré, apartado de mí. ¿Y qué dice? Que no creíste en mí. No dice eso. Apartado de mí, que tú no diste el diezmo. No dice eso. Que tú, no dice eso. Todo eso hay que hacerlo. Hay que dar diezmo, hay que congregarse, todo eso hay que hacerlo. Pero no dice eso. ¿Qué dice? Hacedores. No dice que tú creíste en lo... No. Hacedores de maldad. O sea, que con una cosa tú dices Señor, Señor, con el que cree. Pero con lo que tú haces una cosa diferente. O sea, si tú haces una cosa diferente a lo que tú profesas que haces, lo que está en el espiritual y que Dios tiene para ti nunca se va a concretar, sino lo contrario, porque simplemente tú estás viviendo diferente a como hay que vivir. Y es lo mismo que Dios dijo desde acá, desde Deuteronomio, cuando puso los dos caminos, ¿se acuerdan? Por eso es que los cristianos se llamaban, en el libro de Hechos tú lo vas a ver, y por eso también nosotros nos llamamos así, way up, ¿no? Los del camino. ¿Por qué se llamaban los del camino? Porque en Deuteronomio, fíjate si los cristianos del Nuevo Testamento leían el Antiguo Testamento a diferencia de los de hoy. Porque en Deuteronomio dice, hay dos caminos. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Si haces esto, vas a tener la bendición. Si haces esto, vas a tener la maldición. ¿Y qué dicen entonces los cristianos? En el libro de Hechos, nosotros somos ¿de qué? Del camino. ¿Cuál camino? El de la bendición. ¿Por qué son el camino de la bendición? Bueno, porque estaban dispuestos a morirse, si había que morirse. En el hecho de hacer. O sea, yo voy a hacer. ¿Qué implica hacer? Por ejemplo, Pablo se cae en tierra, ¿se acuerdan? Y le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Él no le dice, yo creo en ti, a partir de ahora voy a creer en ti. Él no dice eso. Dice, ¿qué quieres que yo? ¿Qué cosa es? Concreto. Fidelidad. ¿Qué quieres que yo haga? Porque esto no es que yo creo. ¿Me entiendes? Esto no es que yo creo. Esto es que yo hago. Claro, si tú haces porque tú quieres ser arrogante, porque tú quieres ser orgulloso, porque tú quieres que te miren y vean que tú eres mejor. No, eso no es hacer. ¿Ya me entiendes? Eso no es hacer. Eso es hacer el camino malo. Porque el otro camino es hacer también. Si tú haces el camino malo, es hacer también. ¿Qué haces? Lo incorrecto. ¿Qué cosa es el camino bueno? Cuando tú te mueves en fidelidad, o sea, a lo que Dios ha dicho.
sea, yo hago lo que Él dice. Por ejemplo, yo digo por la mañana, Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente, con toda tu fuerza, ¿no? Ahí mismo yo me evalué. Ahí mismo yo dije, ¿eso fue lo que he hecho hasta hoy? Sí. Ah, no, espérate, ayer yo no hice eso porque ayer me salieron mal las cosas y dije, oh, Dios mío, pero oye, estás acabando conmigo. ¿Se acuerdan el violinista en el tejado? Cuando este hombre le empieza a salir las cosas que hace así, dice, oye, la cosa está mal. Pero cuando tú haces entonces, Chema, y dijiste, oye, ama al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y miraste ahí, tú dijiste, oh Padre, perdóname. Si hiciste lo malo, ¿no? No, perdóname. Porque yo quiero eso, no solamente decirlo, yo quiero ¿qué cosa? Hacerlo. Y después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí viene, porque en el primer examen a lo mejor lo aprobamos, a lo mejor yo llevo, por ejemplo, el día de ayer yo no hice ninguna blasfemia contra Dios, yo no he hecho nada, llevo años sin hacerlo, no, Dios para mí, wow, pero a lo mejor al prójimo mío no lo traté como yo me trataría a mí mismo, ¿entiendes? Entonces el mismo tengo que decir, bueno, perdóname. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir decir una cosa que no la haga. Si yo digo una cosa que no la hago, entonces no soy fiel. Entonces estoy en el camino que no va, el camino errado. El camino correcto, ¿cuál es? El de la fidelidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú haces eso? Simple. Que eso que está en espiritual y que Dios tiene aguantado, porque simplemente tú estás en el otro camino, Dios hace así, lo desempolva arriba y tú entonces caminas en esa bendición que Él te da. ¿Están ahí conmigo? Y eso es simplemente lo que entendió David. Eso es lo que entendió Oseas. Tenemos ahí el profeta Oseas. El profeta Oseas llega a la tierra, está en la tierra de Israel y todo. Imagínate tú, esta gente se separaron de la tribu de Judá. Hicieron un templo nuevo, inventaron ¿cómo se llama? Una religión nueva de adoración a Dios. Y hicieron cambios en la escritura. Ahí tenemos el texto samaritano que hasta hoy existe. Hicieron cambios en la escritura para adaptarlos a ellos. Bueno, eso lo hicieron después. Pero tenían eso en la mentalidad, ¿ves? Y con todo eso, Dios dijo, ok, vamos a vender. Le dijo a Judá, tranquilo, no se enteren con ellos. Yo los voy a bendecir, yo los voy a... porque yo tengo esta bendición aquí, eso está abierto. Y ellos a lo mejor en algún momento van a retornar a eso. ¿Qué pasó con Israel? Simple, llega el profeta Oseas, que es uno de los últimos profetas que llega a Israel, a las tribus del norte, y le dice, oye, cuando tú lees el capítulo 14, tú dices, wow, voy a hacer esto, y esto va a ser así, y tú me dices, ¿y eso cuándo fue? Nunca llegó a concretarse, nunca llegó a ser. Tú dices, bueno, pero ¿cómo este hombre puede ser profeta si lo que dijo no se cumplió? No, porque él dijo primero, él dijo, ustedes están mal y yo quiero, y Dios quiere que ustedes cambien para que esto se haga realidad, para que esto se concrete. Israel no lo hizo. ¿Y qué pasó? El imperio asirio vino y los desapareció. ¿Ya entienden hasta ahí? Si tú miras, por ejemplo, el profeta Oseas, él comienza con un hijo, ¿recuerdan? Que le llama hijo del no pueblo. Y después ese hijo del no pueblo, que Dios le hizo tener un hijo del no pueblo, y le puso así, no pueblo, Dios le llama hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque aunque no era pueblo, ya estaban por el camino malo, era un desastre, pero la bendición estaba ahí. Era nada más cambiar. Era nada más ser diferente. De hecho, cuando vino a Siria, los que se fueron para las tribus del sur, que eran más chiquitas inclusive de territorio y de todo, pues el sur no sufrió la conquista de Asiria. Allí estuvieron hasta que, por ejemplo, hubo uno de ellos, como esta señora de la tribu de Aser, que tuvo en sus brazos a Jesús. Eso no lo tuvo otra persona, y lo dice ahí, fulana de la tribu de Aser. No tuvo en las manos, tuvo esa bendición. O sea,
esa señora vivió la promesa completa. Sobrevivieron su, ¿cómo se llama? Sus padres, sus abuelos. Toda esa gente fueron los que cumplieron la promesa. Y eso le llegó la bendición hasta ella, a punto de ella tener en las manos al Mesías. Ven que cuando se abre la gaveta, la bendición llega. Así, y eso fue ella ya con casi 100 años, yo creo, que tuvo esa bendición. Pues entonces, lo que nos está diciendo esta posición es eso. Hay bendición y la bendición está ahí. Solamente tienes tú que ser fiel en el camino de Dios. Amén. Bendiciones.